Se considera que las publicaciones que son interpretadas como publicaciones de partido no funcionan bien en España. Por ejemplo, la revista Triunfo, que fue un símbolo durante la dictadura por ser la revista en la que colaban sus mensajes los miembros del Partido Comunista cuando era ilegal, cuando llegó la democracia, dejó de ser vista como una revista de información porque, aunque en su plantilla había destacados miembros afiliados al PC, como el señor Vázquez Reviriego, el señor Alonso de los Ríos o el señor Vázquez Montalbán, incluso los votantes y simpatizantes del PC preferían informarse por el periódico El País o la revista Cambio 16 por considerar que traían mejor información. El Partido Comunista de España, entonces, decidió crear su propia revista directamente financiada por miembros del Partido Comunista, como don Teodulfo Lagunero, que fue la revista La Calle, y fichó para ella al que había sido redactor jefe, al que era hasta ese momento redactor jefe de Triunfo, el señor don César Alonso de los Ríos. Pero la revista La Calle no logró consolidarse y solo sirvió para hundir del todo a la revista Triunfo. El señor don César Alonso de los Ríos luego evolucionaría hasta posiciones muy antiizquierdistas desde la derecha y llegaría a defender en tertulias durante la etapa del señor Zapatero que la izquierda en el fondo era amiga del terrorismo y amiga del islamismo. Es a su vez esta seducción que él tiene por el mal. O sea, a él le encanta ETA, quiere dialogar. No, hombre, ¿cómo le va a gustar ETA? Un momento, con perdón. Le gusta hasta el punto de decir que el señor Otegi es la esperanza. Hasta el punto de decir que hay que dialogar con ellos y que hay que darles la razón en sus propuestas políticas. Así que lo intenta, le está saliendo mal y ojalá le salga del todo mal. Y le seduce, y le seduce efectivamente el islamismo, el fundamentalismo. A él le gustaría que vosotros estuvierais ahora con velo. No. En los 80 habría otros intentos. Estaría el intento de liberación, que llegaría a pedir ayuda económica al Partido Comunista del señor Gerardo Iglesias, y luego existiría el intento de La Tarde de Madrid, donde tendría un consejo editorial formado por la cúpula de Izquierda Unida, pero ninguno de estos se consolidaría. Y luego en el año 2011, el mismo señor don Teodulfo Lagunero intentaría sacar La Voz de la Calle, que sería un periódico que no llegaría ni a arrancar por falta de inversión. Habrá que ver si en Internet sí funciona lo que fracasó a nivel editorial. Pero hay que decir que hay un periódico de partido que sí se ha consolidado bastante en el mercado, y ese es el periódico Deia, que siempre ha sido visto como el periódico del PNV, no solo porque el PNV lo ha ayudado económicamente, sino porque los directores de Deia han sido casi siempre dirigentes o miembros del PNV y porque las principales firmas del periódico, al margen de alguna excepción como el señor Xavier Lapitz, han sido siempre dirigentes del PNV como el señor Xavier Arzallus o el señor Iñaki Anasagasti. Quizás esto se debe en gran medida a que el PNV ha tenido históricamente una muy mala relación con otros medios de comunicación. Por ejemplo, con el diario ABC, en la etapa en la que lo dirigía don Luis María Ansón, fue un enemigo de este partido, porque el ABC sacó unas actas de una supuesta reunión que había tenido el presidente del PNV, el señor Arzallus, con miembros de ETA y R. Batasuna, en la que, según el acta que habían hecho los señores de ETA y Batasuna, el señor Arzallus habría dicho que le venía bien que existiera ETA porque ETA movía el árbol y el PNV recogía las nueces. El diario ABC publicó hoy un documento encontrado en el domicilio del líder del sindicato Proetarra Lab, Rafael Díaz Usabiega, que viene a ser el acta de una entrevista sostenida en 1992 por Javier Arzallus y dirigentes de HB. Allí se ponen en labios del presidente del PNV frases como: no creemos que sea bueno que ETA sea derrotada. Unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas. Es falso que estemos impulsando a la Archancha contra ETA. De hecho, la estamos frenando. Posiblemente la Archancha tenga datos sobre más de un comando y no ha procedido. Lo que ocurre es que a veces no le queda otro remedio. Y en su edición de hoy, el periódico incluye: nosotros tenemos un plan diseñado ya y le hemos puesto fechas. La soberanía de Euskadi, estilo Lituania, a proclamar entre el 98 y el 2002. Es la versión de R. Batasuna y por lo tanto una versión unilateral. Habrá que ver qué dice el señor Arzallus. Sí que creo imprescindible que diga algo, que lo desmienta en su caso, porque lo que allí se dice es sumamente grave. Parece ser que son declaraciones que HB dice que ha hecho el señor Arzallus. Y hablar de declaraciones sobre declaraciones.
El señor Arzallus nunca reconoció haber dicho esa frase y lo que sí dijo es que el ABC había publicado eso para reventar cualquier intento de final dialogado del terrorismo en Euskadi. ¿Quiénes no quieren la paz? Señor Arzallus, díganos con nombres y apellidos si puede usted. ¿Quiénes son? Cada vez que un gobierno empezaba a hilar o a tejer una red de contacto para buscar un diálogo y llegar a la paz, había sectores que inmediatamente, en cuanto percibían que se estaba moviendo algo, se oponían. Sectores de la Guardia Civil, concretamente el Servicio de Información de la Guardia Civil y desde luego el ABC, el señor Anson y lo que le rodea. Y con el diario El País fue muy curioso porque el diario El País no era a voz de pronto un periódico enemigo del PNV, pero llega el año 1996 y se firma el pacto de legislatura de el PP y el PNV. No son solo 5 votos, es también un cierto espaldarazo, creo yo, de gente que ha estado muy enfrentada y que en un momento dado cambia de dirección. Y eso creo que también vale. No sé si ellos lo han valorado. Y durante 4 años, el PNV respalda en el Parlamento las principales leyes del gobierno Aznar, como los presupuestos. Pero no solo eso. Cuando el señor Aznar inicia su guerra legislativa contra el Grupo Prisa, al contrario de Convergencia y Unión, que no apoya la política mediática del señor Aznar, esta política sí tiene 2 apoyos parlamentarios clave. Uno, el de Izquierda Unida con don Julio Anguita, y otro, el del PNV del señor Arzallus. Ambos apoyan la ley de los descodificadores, la ley del fútbol o incluso la petición de indulto al juez Gómez del Liaño, el juez que intentó imputar a la cúpula del Grupo Prisa. Un presidente de gobierno que pactó con nosotros y cumplió contra viento y marea lo que pactó, a pesar de la que le han organizado, si nosotros encima no le apoyamos en esta coyuntura en la que está acosado precisamente por su trato con nosotros, ni siquiera hubiéramos sido inteligentes. Segunda cuestión, que es la de la llamada plataforma digital, la televisión que viene. Yo no sé si deberíamos llamarla plataforma digital o decir la televisión de pago del futuro. Con una serie de movimientos raros, fútbol por una parte, el día 24 de diciembre un acuerdo entre Asensio y Polanco, después de que Polanco y Asensio llevan tiempo diciéndose cosas bastante fuertes. En esa etapa, El País es marcadamente agresivo contra el PNV, publica editoriales que realiza el señor Pacho Unzueta, donde se cuestiona que el PNV de verdad quiere acabar con la violencia en Euskadi, o publica artículos como el que publicó el señor don Santos Juliá, diciendo que no se podía ser del PNV y demócrata. El nacionalismo se ha convertido en este final del siglo XX en una ideología que, al situar supuestos derechos colectivos sobre los derechos concretos de ciudadanos individuales, constituye el más grave peligro para la libertad. Con su lenguaje tan reminiscente de la peor demagogia antiintelectual de todos los totalitarismos, incluido el franquista, Arzalluz demuestra que nacionalismo y democracia se encuentran, como sospechábamos, en relación inversa. Que al final se ha convertido en una especie de gran reyerta pública entre el gobierno y el Grupo Prisa, por decirlo así, y la cadena SER también. El Grupo Prisa y concretamente El País, desde hace aproximadamente unos 9 o 10 meses, tiene una obsesión con el nacionalismo vasco, algo absolutamente enfermiza y además poco equilibrada. Esto no tiene más que ver los editoriales, los artículos de opinión, los pies de fotos, los ¿Pero eso tiene algo que ver con la plataforma digital? Pues mire, a mí los dedos se me empiezan a hacer huéspedes. Como nosotros apoyamos de alguna manera al Partido Popular en el actual gobierno, pues entonces eso no gusta. Entonces hay que hacer un poco la vida imposible al actual gobierno. ¿Cómo se le hace la vida imposible al actual gobierno? Pues criticando a sus socios. Ahí tiene usted la información del País contra Convergencia y contra el PNV de una manera reiterada, poniéndonos como los malos de la película de una manera... No tiene más que leer el periódico. Este domingo había un artículo de Santos Juliá absolutamente inadmisible. Coja usted los editoriales. Los editoriales nos dan a nosotros clases de paz todos los días. Y resulta que los hace una persona que ha pertenecido a ETA, como Pacho Unzueta. Estoy dando nombres, ¿no? Es decir, que no estoy aquí improvisando. Es decir, aquí vemos que hay muchos intereses, que el Grupo Polanco quería estar en esa plataforma única, pero teniendo la mayoría absoluta. Como eso aparentemente no es posible, pues hay que criticar y hay que, pues empezar a hablar de la libertad de expresión. Y vemos al Partido Socialista, que ha sido siempre partidario de la televisión pública, hacer unas defensas absolutamente
pues inflamadas de la empresa privada. ¿Usted cree que los ciudadanos lo de la plataforma No, digital es algo al ciudadano, que esté afectando a su vida cotidiana? El ciudadano en su casa lo que quiere es tener no 80 aparatos, sino un aparato. Eso es lo que le interesa al ciudadano, no le interesa los intereses de Polanco. Curiosamente, conforme se rompieron las relaciones entre el PP y el PNV, mejorarían las relaciones entre el PNV y el Grupo Prisa.